Bien, 1 Pedro, capítulo 5, vamos a terminar. Ya casi pues terminar esta primera carta. Vamos a ver cosas un poquito diferentes a lo que estamos viendo. Seguimos en el mismo contexto de persecución, de padecimientos y sufrimientos que están viviendo aquí las personas y cosas horribles. Entonces, es en este mismo contexto que vamos a analizar el capítulo número 5 o los versículos que alcancemos a estudiar en ellos. Entonces, así como dijeron nuestras hermanas, hay persecución y les está costando la vida en ese momento ser cristianos. Les está costando la vida que la gente afuera se entere que son cristianos de la peor manera posible. Ya ni lo repito, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro el nivel de persecución que había en aquellos años. Entonces, como estuvimos analizando la semana pasada, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido a sus vidas, como si alguna cosa extraña os aconteciese, les dice Pedro. No se sorprendan de que al vivir como cristianos, como verdaderos cristianos, sufran por causa de Cristo en este mundo corrupto. No se sorprendan de eso, de hecho es, entre comillas, lo natural, lo que sucede, una consecuencia por causa de esa acción y reacción, ¿no? Y hablábamos con palabras un poquito más fuertes al final. La iglesia, decía yo, está mimetizada con el mundo, entonces un cristiano en el mundo no se diferencia con un carnal, muchas veces, de manera triste. Pero generalmente es lo que ustedes van a notar cuando estén en sus trabajos, en sus escuelas, o aquí, allá, en cualquier otra parte. Ustedes van a notar que son más los cristianos que se dicen ser cristianos, que actúan como carnales, que los cristianos que realmente, sin decir ser cristianos, se nota en ellos que son cristianos, que son de Cristo, que hay algo diferente. Entonces, versículo 1, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien. Entonces, vamos a analizar algunas cosas primero para beneficio de ustedes como iglesia, como congregación y en un futuro que no sé qué vaya a ser de ustedes. Pedro está rogando a los hombres que han recibido los dones necesarios y la responsabilidad de cuidar a los que le pertenecen a Dios. Entonces, algo que vamos a ver primero en estas líneas es a los ancianos. No está refiriéndose a los ancianos a todos los ancianos que están entre ustedes, no, a todos los que son arriba de 70 años que están entre ustedes. A los ancianos se refiere a los que cumplen un ministerio específico. Entonces, ya lo habíamos hablado así muy a grosso modo antes. Anciano, presbítero, obispo y pastor es lo mismo. Y los cuatro nombres cumplen una misma función, que es pastorear el rebaño de Dios aquí en la tierra. Significa lo mismo, aquellos hombres que no solamente conocen a profundidad las Escrituras, sino que la viven y se vuelve palpable en sus vidas. Esencialmente, eso es un anciano, eso es un presbítero, eso es un obispo, eso es un pastor. Una persona que no solamente conoce a profundidad las Escrituras, sino que la vive. Y la vive de manera que las Escrituras es palpable en su vida. 1 Timoteo 3:1-7 nos revela características necesarias para que un hombre ejerza el ministerio del obispado. Entonces, se las voy a enlistar a ustedes para que tengan conocimiento de cómo es que deben de ser los ancianos que los liderean a ustedes. Muy bien, así que pongan mucha atención. Estuvimos hablando la semana pasada con unos hermanos acerca de muchos temas, y entre uno de ellos hablamos del juicio de Dios. Uno de los juicios de Dios, les comentaba que es, para mi perspectiva, uno de los más graves. Cuando Dios quita maestros que enseñen la doctrina de la manera correcta. Porque ¿qué pasa cuando no hay quien enseñe la palabra revelada por el Espíritu Santo? Generación tras generación tras generación se van perdiendo. Porque solamente hay un medio por el cual las personas somos salvos. Sí, es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Hablo de la predicación.
Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay personas predicando la Biblia revelada por el Espíritu Santo? No hay nadie escuchando, no hay nadie con fe, no hay nadie con arrepentimiento. Hay un montón de gente dirigiéndose al juicio para condenación. Entonces, esto para que crezcamos en nuestra sabiduría de que todos cumplimos cierta responsabilidad en el cuerpo de Cristo, pero para saber quiénes son las personas, o la persona en este caso todavía, que les están liderando, que les están enseñando. Entonces, 1 Timoteo 3:17, la primera característica, hablando acerca de los varones, irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No significa perfección, no significa que una persona literalmente está levitando, ¿no? Y ustedes la ven y se maravillan. No, es una persona que ustedes no pueden reprenderla por alguna situación. Oye, el otro día yo te vi, te vi tomando, el otro día te vi fumando, el otro día te vi haciendo esto. Oye, me enteré que tienes un amorío, me enteré que estás haciendo esto, que estás haciendo aquello. Oye, es que me enteré que esto... Y siempre hay algún motivo por el cual otra persona pueda acercarse a tu vida y reprenderte. Por eso es irreprensible. Irreprensible. Segunda característica, marido de una sola mujer. Ok, marido de una sola mujer no significa que el obispo, el presbítero, el anciano, el sacerdote, el pastor, necesariamente tiene que estar casado. Por supuesto que trae mucho más beneficio cuando está casado. ¿Por qué? Porque vive ciertas experiencias dentro del matrimonio que va a beneficiar a los matrimonios dentro de la congregación. Cosas que un soltero pues desconoce porque no las ha vivido. Puede conocer teoría y cosas por el estilo, pero nada como vivirlo, ¿no? Sin embargo, también en sí el significado marido de una sola mujer significa te casaste con tu mujer y ya está. No que andas con tu mujer y luego te divorciaste y luego con otra mujer y luego con otra mujer y... No. Y hermanos, quiero ser claro con una cosa. No hay a medias en el reino de Dios. Mucho menos para los que se dedican a enseñar las Escrituras, a dirigir el cuerpo de Cristo. Tercer punto, sobrio. ¿Qué significa sobrio? ¿Qué entienden ustedes por sobrio? La verdad no les escuché nada, pero lo tomaré como participación. Sin alcohol. Sin alcohol, sí, esa es la relación en tus 5 sentidos. Que sepas lo que estás haciendo. Siguiente punto, no tengo mucho que explicar de eso. Prudente. Y muchos se relacionan entre sí, así que se van a ir explicando. Prudente. Antes de hacer algo, piensa, medita, razona qué está sucediendo. Pide dirección de Dios antes de tomar una decisión. Una actitud decorosa, que sea decoroso. ¿Con qué les puedo ejemplificar esto? Yo vengo al gimnasio, me ejercito junto con mi esposa todos los días. ¿Cómo podría ser indecoroso? A lo mejor, en mi lenguaje. A lo mejor tengo un lenguaje soez, ¿no? Vengo con camisetitas abiertas casi hasta el ombligo, con shortcitos que ustedes pueden verme las piernas, comportamientos extraños que ustedes pueden sacarlos pues de onda, ¿no? En la calle, por ejemplo, ¿no? Ustedes me ven manejando y me paso un alto, me paso un rojo y luego en eso me doy una vuelta de nuevo y arranco otra vez. Lo podemos hacer en cualquier ejemplo. Decoroso, mostrar decoro. El siguiente es hospedador. Es necesario que reciban a las personas en su casa. Es necesario que aprendan, o más bien que estén dotados pues de esta característica. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a necesitar hablar con esa persona, siempre van a necesitar un tiempo de oración, un tiempo de compartir, no sé, el alimento, el consejo, las alabanzas,
el ser iglesia y sostenernos unos a otros. Entonces imagínate que te encuentres con un líder que no le gusta convivir con los demás. No, es que a mi casa no vengan porque es mi casa. ¿Qué tienen que estar haciendo ustedes en mi casa, no? A la iglesia y pues se acabó, ¿no? Pero a mi casa no se metan porque pues es privado. El siguiente punto, apto para enseñar. Ahora, hay personas que pueden tener habilidades de oratoria, habilidades para expresarse muy bien en público. No les da vergüenza, vocalizan muy bien, tienen buen vocabulario, buena cadencia, se les entiende todo perfectamente, hasta pueden hacer que las demás personas, el transmitirle lo que están sintiendo a la hora de hablar, ¿no? O sea, muy buenas habilidades de oratoria. Pero si desconocen la palabra de Dios, pues al final es una banal conferencia y ya está. Entonces no es suficiente tener habilidades de oratoria para enseñar. No, es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y como Pablo, ¿no? O sea, él con palabras tranquilas, con palabras sencillas, sin palabras así que sonaban increíbles, simplemente compartía el evangelio y era suficiente, ¿no? O vemos el caso de Moisés, tartamudo y con muchísimo miedo a hablar en público. Y le decía a Dios, resistía la voluntad de Dios y decía, Señor, es que pues yo no puedo ir al pueblo a hablarles de ti cuando está en la zarza y que Dios le está dando la orden. Tartamudo Moisés, imagínenselo. No es necesario que una persona hable bonito o que una persona hable fuerte, o que una persona tenga muy buen vocabulario. ¿No? Lo que es necesario es el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra. Entonces, apto para enseñar, apto para que las personas que están escuchando aprendan qué es lo que Dios quiere a través de las líneas de la Escritura. El siguiente punto, no dado al vino. No vamos a tocar el tema de la libertad en Cristo, estamos hablando exclusivamente de los líderes en las congregaciones. No dado al vino, ¿qué significa? Que no le entra ni a una gota de vino. No porque si toma vino ya no es salvo, no, para nada eso, esas cosas son básicas, no vamos a entrar en eso. ¿Por qué? Para que otros hermanos que son más débiles en la fe, más inmaduros en la fe, llegar a ver algún líder tomando, ¿qué es lo primero que pensaría? Este borracho es pastor y mírenlo cómo se está echando su cervecita, su vinito. O a lo mejor no te conocen, ¿no? Y tú estás ahí en un restaurante o algo y pides una cerveza, se te antojó, hace mucho calor y te la tomas y ya está, es lo único que te tomaste. Y tú no te diste cuenta, pero a un lado había una mesa, una persona que te estaba viendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por chismoso, te estaba viendo. Y luego pasan 2, 3, 4 semanas y da la cristolidad que viene a la congregación. Esa persona va donde tú estás ahí y luego te ve predicando. Va a decir, como que algo no me cuadra. Yo lo vi echándose su cervecita y ahí está enfrente predicando. No se trata de que si yo como líder me echo una cerveza, una copa de vino, pierdo mi salvación. No se trata de eso. Si yo lo hago, voy a seguir siendo salvo. Porque yo no soy salvo por lo que tomo, por lo que no tomo, sino por Cristo Jesús que murió por mí en la cruz. Sin embargo, no soy apto para estar aquí enfrente. El siguiente, no pendenciero. ¿Qué significa no pendenciero? No es un buscapleitos. No busca las ocasiones para causar problemas, causar disensiones, pleitos verbales. Al contrario, busca la paz. Es pacífico. Vamos a resolver los problemas antes de que quieran entrar en pleito. A que si ve a dos personas en pleito, luego va y se pone de un lado de la una. No, es que sí es cierto y que no sé qué. O del lado de la otra. No, es que sí, que tú tienes la razón y acrecenta el problema, ¿no? Al contrario, no, a ver, quietos. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Lo único que está buscando es ganar dinero, sacar provecho económico de todo lo que se haga en la congregación. Vamos a tener reunión el domingo, vámonos, pues las ofrendas y que los diezmos y
y haz una promesa con Dios, haz un pacto eterno y $500 y vámonos recio, Dios te va a bendecir. Ay, el miércoles también, vámonos otra vez las ofrendas y vamos a tener un servicio especial el sábado y otra vez las ofrendas y un servicio especial el martes y otra vez las ofrendas y vamos a tener un servicio de alabanza el viernes y otra vez las ofrendas. No codicioso de ganancias deshonestas, también significa en lo exterior. Sí, la persona puede ser líder aquí adentro y aquí adentro todo está bien, todo está perfecto, pero allá afuera trae un negocio turbio. Algo que no es legal por ahí. ¿Cuál otro podría ser un ejemplo así? Los ejemplos se los doy de mi experiencia. Una persona que entra a la congregación, una persona que hace lo malo, vamos a ponerle, esa persona es narcotraficante, esa persona se dedica a asesinar personas por dinero. Sin embargo, sabe que no está bien delante de Dios. Entonces acude a la congregación donde estamos nosotros y viene y me dice, acéptame, yo te doy una buena lana para que tú mantengas el edificio, la congregación, pero no me digas nada, acéptame aquí, inclúyeme y todo, pero ya está, ¿no? O sea, yo te aporto con esto, te bendigo con esto, tú háblame de Dios y todo, pero no te metas conmigo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Qué locos ejemplos, ¿verdad? El siguiente, amable, no siempre está gritándole a la gente y haciéndole cara de fuchi a todos y te odio y no quiero hablar contigo. Para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Autodominio, apacible, tierno en su manera de ser. Dice las cosas de una manera que no siempre está agrediendo a los demás. ¿Y por qué no siempre? Porque hay veces en que las personas se pueden sentir agredidas. No en sí por la palabra, sino más bien por el pecado que hay. Pero apacible en mi forma de ser, apacible en la forma en la que se expresa. No avaro. ¿Qué significa no avaro? Viene una persona y, oye, es que tenemos necesidad en esto, tenemos necesidad en aquello. Híjole, pues es que ahorita no hay dinero, hermano. Es que ahorita, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Las ofrendas están muy bajitas, no te podemos ayudar. O no sé, suponiendo que, no sé, algo, ¿no? Se quiebra la mesa o hay algún problema que necesita reparación o necesita reemplazarse o necesitamos usar gasolina para ir con los hermanos, para hacer un recorrido, para hacer esto, para hacer aquello. Y, no, pues es que ahorita no hay dinero para gasolina, no hay dinero para hacer esto, no hay dinero para hacer aquello. ¿Y por qué? Porque le gusta acaparar, ¿no? Le gusta el, véngase para acá, véngase y acumular, y acumular, y acumular ganancias. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con verdad. Y en 1 Timoteo hay dado una explicación al final, porque si no sabe gobernar su casa, si no sabe cuidar a los de su casa, ¿cómo va a cuidar a la grey de Dios? ¿Cómo va a cuidar a ese rebaño? Teniendo a sus hijos en sujeción con verdad. Entonces, si mis hijos que viven dentro de mi casa, yo les alimento, yo les pago lo que usan, viven bajo mis normas, deciden vivir de una manera pecaminosa y yo no los controlo, yo no les enseño, yo no los disciplino en la palabra de Dios, entonces yo no soy apto para estar aquí enfrente. Porque si no puedo gobernar bien mi casa, entonces no puedo estar aquí enfrente. Si mi esposa siempre está en contra mía, siempre está atacándome, siempre está faltándome al respeto, siempre está deshonrando a Dios al tratarme mal a mí, y yo no la sé guiar a través de la palabra para mejorar el matrimonio, yo no soy apto para estar aquí frente a ustedes. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero ustedes necesitan aprender sabiduría para discernir entre los líderes. No un neófito. ¿Qué significa un neófito? En el ejemplo yo ya les he explicado que no es bíblico que una persona esté nada más al frente guiando a la congregación, sino tiene que ser un grupo de ancianos. Y tal vez en mi desesperación entra una persona nueva. Y yo veo que trae buenas aptitudes, que sabe hablar, que sabe ya 2 o 3 de la palabra. Pero me entero que tiene un mes, ¿no?, de que se convirtió.
6 meses, un año. Y en mi necesidad yo digo, oye hermano, ¿sabes qué? Yo veo que tienes potencial y creo que Dios te quiere usar. ¿Qué te parece si te empiezas a venir conmigo para que también comiences a predicar? ¿Qué pasaría? Esa persona es un neófito, puede caer en tentación. En la tentación de Satanás, ¿de qué? De enorgullecerse, de convertirse en una persona altiva, soberbia, y pecar, y ser piedra de tropiezo para los demás. Último punto de 1 de Timoteo, de buen testimonio de los de afuera. ¿Qué significa? Que si ustedes me ven predicando aquí, y me ven domingo tras domingo aquí, y luego allá afuera van y se encuentran una chava que les dice, oye Germán, el otro día andaba haciendo esto conmigo, ¿qué creen que pasaría? Todo lo que yo les he dicho, les he compartido, se destruye. No podría volver a pararme frente a esa persona y a las demás personas que se enteraran con cara de predicar el evangelio. A lo mejor sucede lo bíblico, que es el arrepentimiento. Y de verdad me arrepiento. Sin embargo, ¿qué? Ya no voy a ser irreprensible. Entonces, se fijan, hermanos, que es una larga lista de cosas que debe llevar las personas que se dedican a guiar tu vida por el camino de Cristo. Sí, no se hace una rifa para ver quién quiere ser pastor en una congregación. Jeremías 3:15 nos habla también acerca del liderazgo dentro del pueblo de Dios. Aquellos pastores que apacientan el rebaño de Dios, aquellos que el Señor toma para sí, son, punto número 1, dados por Dios, no por voluntad de hombre. Dados por Dios, no por voluntad de hombre. ¿Y cómo es dados por Dios? No estoy diciendo que baja un ángel y luego que dice, fulano de tal, ahora va a ser su líder. No, ¿cómo? El Espíritu Santo capacita a esa persona previamente para que pueda cumplir cada uno de estos puntos y lanzarse a liderar el pueblo de Dios. Si una persona se dedica a liderar el pueblo de Dios para sacar dinero de eso, puede ser buen negocio. Bueno, nosotros lo podemos ver con nuestros ojos. Es buen negocio, de los mejores. Se dedica a predicarles cómo vivir bien, cómo tener más dinero, cómo desbloquear las bendiciones celestiales para vivir como reyes aquí en la tierra. Se puede ganar mucho dinero de eso. Vivir bien para toda la vida y hasta 2, 3 generaciones más, 4. Pero cuando verdaderamente se hace para Dios, para agradarlo, para hablar la palabra tal cual es el peor negocio, yo creo, hablándolo de esa manera. No le conviene a ningún hombre aventurarse a convertirse en pastor. Por eso es que Dios es el que lo da. Dios es el que lo pone. Número 2, son según el corazón de Dios. Ellos tienen corazón de pastor tal cual Dios lo tiene, porque Él es el buen pastor. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que van a algún lugar donde el pastor predica, ¿no? Y tiene presencia con las demás personas. Los demás lo ven y es como todos callados. ¡Wow! Lo que dijo. Aplausos. Y luego el pastor se baja y se desaparece. Y no tiene contacto con las personas, solamente cierto grupo. El grupo élite de la congregación, ¿no? Los que mayor diezmo dan, los que mayor ofrendas dan, los que mayor poder social, político tienen, son los que más conviven con esos pastores. Y el resto del rebaño solamente se queda mirando de lejos.
Y cuando llega a tener algún momento para platicar con esa persona o con esas personas, parece que no puede hablar de nada porque parece ser poca cosa para ese pastor. Y además, ¿qué es lo que hacen según Jeremías? Apacientan con ciencia. ¿Qué significa? Con conocimiento de Dios. Deja es la palabra en hebreo. Conocimiento de Dios. Apacientan con ciencia. No que un fulano vaya y se presente delante de ustedes y no tenga ni idea de qué significa el Evangelio, no tenga ni idea de quién es Cristo Jesús, no tenga ni idea de quién es ese Dios trino del que hablan las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, no tenga ni idea de qué se trata la verdad de Dios. Pero ahí está al frente, ¿no? Y apacientan con inteligencia. Sahel, del hebreo también, que significa entendimiento, sabiduría y comprensión. Ok, yo vengo a leerles las Escrituras y ya está, ¿no? Pero yo no medito en qué significan estos versículos. Yo no medito en qué es lo que quiere Dios explicar a través de estos textos para compartírselos a ustedes. Hay ciencia, conocimiento de Dios, y hay entendimiento, sabiduría, inteligencia y comprensión para analizar esto a través del Espíritu Santo. Y podemos profundizar muchísimo más en cómo deben de ser sus líderes dentro de las congregaciones. Y para ustedes, que no sé, futuros ancianos o futuro anciano, es el Señor el que lo hace. Pero es evidente que es el Señor el que lo hace. ¿Ok? Entonces, volviendo a la carta, Pedro no solamente se incluyó a sí mismo entre estos ancianos de gran responsabilidad como un anciano, sino como un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y en plena confianza como participante de la gloria que será revelada cuando Jesús regrese. Nótese que Pedro no se presenta como alguien de mucho valor, ¿no? O de mucha preeminencia, o de mucho poder, o de mucha autoridad, sino como otro siervo, igual que los demás. Piénsenlo, Pedro, en ese momento, o más bien desde que Jesús estaba, era el líder de los discípulos. A través de la vida de Pedro se hicieron muchísimos milagros. Ciertamente lo que Pedro dijera tenía autoridad por el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Miles se convirtieron por la predicación de Pedro, por Dios hablando a través de Pedro. Y él se presenta así tal cual, como un anciano, como mis hermanos ancianos que también están entre vosotros, y como un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo Jesús. Vean la fe que hay en Pedro en este momento de su vida. Él vio los sufrimientos de Cristo Jesús. La Biblia no nos dice si estuvo en la crucifixión. Puede que sí, puede que no, pero sí estuvo durante el proceso. Y él sabe lo que le espera. Él vio lo que le costó a Cristo Jesús. Terrenalmente, físicamente, él lo vio. Y ahí está él, en medio de una persecución, en medio de cosas horrendas que nuestros ojos no han visto, ni en películas de ciencia ficción, presentándose como siervo de Dios, como siervo de Cristo Jesús. Nosotros no somos testigos oculares de los padecimientos de Jesús, ¿verdad? No. Alguien aquí tiene más de 2000 años. Nosotros no somos testigos oculares de los padecimientos de Jesús. Tú y yo no lo vimos en la cruz. Tú y yo no lo vimos mientras lo latigaban, o lo escupían, o lo golpeaban. No vimos esas cosas. No somos esos testigos oculares, pero ¿sabes qué? Por medio de la fe, nosotros también esperamos la gloria que está por manifestarse. Por medio de la fe. Al igual que Pedro, igualito que Pedro. En Cristo Jesús, por la fe, estamos esperando lo mismo. Entonces, aquel hombre de Dios lleno de esperanza en Jesús, ¿qué le está rogando a sus hermanos que ejercen el ministerio de obispado? Versículos 2 al 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Me equivoqué. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, ¿qué significa grey? Grey es el latín de rebaño, es lo que significa y ya está, no tiene otro significado. Apacentar significa llevar el rebaño a donde hay pastos verdes para que puedan comer, o bien que el pastor lleve la pastura, la comida, a donde está el rebaño para que puedan comer. Eso significa apacentar la grey, darle de comer al rebaño. Entonces, ¿cómo apacienta un pastor al rebaño, específicamente un rebaño que no le pertenece? Ninguno de ustedes aquí me pertenece a mí. Ninguno de ustedes aquí me pertenece a mí. En ninguna congregación de esta ciudad, ni de ninguna otra ciudad, ningún congregante le pertenece a su líder. Entonces, ¿cómo un pastor apacienta un rebaño ajeno? Punto número 1, cuida a sus ovejas, no como obligado a hacerlo, sino que lo hace de manera voluntaria. Cuida a sus ovejas, no obligado a hacerlo. Lo hace de manera voluntaria. De manera voluntaria va con los hermanos. De manera voluntaria se da a los hermanos para continuar la enseñanza. Se da a los hermanos para dar esos discipulados. Se da a los hermanos para que ellos crezcan a la medida de Cristo Jesús, según la palabra de Dios. De manera voluntaria, no obligado por ninguna persona. Punto número 2, no por ganancia deshonesta, lucrando con la vida de ellas, de las ovejas. No por ganancias deshonestas. Si estuviéramos aquí, hermanos, por ofrendas, ya hubiéramos cerrado la congregación. No por ganancias deshonestas, sino por el cuidado espiritual de la vida de cada persona que está en este lugar. Con ánimo pronto, no dejando el cuidado y la enseñanza como para otro día, sino con diligencia para no exponer al peligro a esas preciosas posesiones que le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué significa con ánimo pronto? Sé que mi hermano, sé que mi hermana necesita palabra de Dios. Pero mejor lo programo para la siguiente semana. Tengo muchas cosas que hacer. Que a veces puede ser cierto, puedes tener muchas cosas que hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo del corazón? ¿Es realmente importante la vida de tu hermano y de tu hermana? Para que puedas salir de tu comodidad a darte por causa de Cristo Jesús. Con diligencia. ¿Qué significa? Con urgencia. Como aquella vez cuando nos tocó estar muy llenos y fue el momento preciso para predicarles aquello que les dije. No va a quedar de mí en el día de juicio si alguno se presenta de Dios de manera culpable. No va a poder decirle, no me predicaron lo que era. Y en ese momento les dije, ¿no? Tal cual, los calientabancas se van a ir al infierno. Y estuvo intenso y todo, pero con diligencia, con urgencia. Hay necesidad de que se escuche la palabra de Dios. No como teniendo señorío de los que están bajo su cuidado. ¿Qué significa señorío? Del griego katakiriou. Someter bajo el poder de uno, dominar, mantener en sujeción, ser dueño de. No como teniendo señorío sobre las personas que están aquí. Y me parece que se los he ya dejado bastante claro. Si yo estoy aquí al frente, no significa que yo soy la autoridad de ustedes y ustedes deben de siempre escucharme a mí y todo lo que yo diga tiene que ser una realidad para sus vidas. Y que tienen que siempre hacerme caso y esto y aquello. No, la última palabra es la palabra de Dios. Y ustedes tienen que individualmente crecer de manera que sepan escuchar la voz de Dios aquí. Para que cuando yo hable, ustedes sepan distinguir si está hablando hombre o está hablando Dios de parte de esa persona. Cuando una persona se siente dueña de otra, esa persona que cree tener como posesión, deja de ser una persona para convertirse en un esclavo o en una cosa intercambiable, desechable o que puede ser utilizada nada más. ¿Qué significa? Que si yo a ustedes
los considero como posesión mía, no los voy a ver como personas, los voy a ver como cosas que yo puedo utilizar, que yo puedo intercambiar, que yo puedo desechar, porque no los estaría viendo como personas, los estaría viendo como posesión mía, y no es así. Siendo ejemplo de la Grey, pues esta es la única influencia que puede tener un líder en la iglesia, en las congregaciones. Es la única influencia que yo puedo tener en sus vidas, siendo ejemplo. No hay otra influencia que yo pueda tener en sus vidas más que mi ejemplo. No hay. O más bien, no debería de haber, ni en ningún otro pastor. No debería de haber ninguna otra influencia que no fuera el ejemplo de ellos. No por fuerza, ni por ninguna clase de manipulación, sino como un ejemplo de santificación y confianza en Cristo Jesús. Entonces, esa es la única influencia que yo voy a tener en sus vidas. El ejemplo que yo les voy a dar de la santificación de Dios a través de mi vida y de la confianza en Cristo Jesús que yo tenga. Y ya está, ninguna otra. Si alguno de ustedes está en pecado, sí, bajo la autoridad de la palabra yo voy a ir a ustedes y les voy a decir: oye, estás en pecado. No demuestras arrepentimiento, corres peligro. Y si tú no quieres cambiar, yo no puedo hacer nada por ti. Yo no debo de manipularte. Yo no debo de controlarte. Yo no debo de tratar de agredirte para que agarres la onda, ¿no? Como unos dicen, tomar bibliazos y tal, que sí dan ganas de repente. Pero no. La única influencia que yo puedo tener entonces es que tú veas mi vida en santificación y en dependencia a la palabra de Cristo Jesús. Y ya. Si esa influencia no es suficiente en tu vida, ¿qué lo será? No sé. Los pastores son siempre un ejemplo para las personas que se congregan con aquel o aquellas personas, de manera que al cabo de un tiempo la congregación se ha mimetizado a como es el líder que los guía. ¿Qué significa? Que como es el líder, eventualmente va a ser el rebaño. Si pues el líder no vive la palabra de Dios, aunque la enseñe muy bien, sus discípulos aprenderán a enseñarla y a hablar de ella, pero a ser hipócritas como lo es su líder. Si yo como líder hablo muy bien y enseño bien, pero yo no vivo la palabra de Dios, ustedes al cabo de un tiempo, o la mayoría de ustedes, porque siempre la misericordia de Dios alcanza a algunos, van a aprender a hablar bien de la palabra de Dios, a compartirla con otras personas. Y ya, eso va a ser todo, porque tampoco la van a vivir, porque es lo que están aprendiendo. Si el líder no tiene fundamentos bíblicos y no es apto para enseñar, pero actúa de una manera muy espiritual, sus discípulos eventualmente actuarán igual, desconociendo las escrituras, pero comportándose como si fueran seres súper espirituales. El pastor nos habla puras tarugadas. ¿Quién sabe qué dirá acerca de la palabra? Lee porciones de la Biblia, pero quién sabe cómo la explica. Pero es muy espiritual. ¿Cómo va a estar la congregación en un futuro? Ni idea de la palabra de Dios, ni idea del significado de vida que tiene este libro. Pero eso sí, yo veo demonios, yo veo ángeles, yo tengo visiones, yo tengo sueños. Si yo te toco la mano, Dios te habla. Hablo en lenguas, hago esto, hago aquello. Estoy hablando en los extremos y estoy hablando de mi experiencia personal, para que nadie me vaya a decir que me estoy inventando cosas. Ven, hermanos, la importancia del liderazgo dentro de la iglesia. Pongan atención. Así que, hermanos, cada uno de ustedes tiene derecho a congregarse en la iglesia local que les plazca. Cada uno de ustedes tiene derecho a congregarse en la iglesia local que les plazca. Pero no tienen derecho, si son hijos de Dios, de no discernir mediante la palabra
para congregarse en lugares donde no enseñan la palabra de la manera correcta, con falsas doctrinas y por falsos maestros. Ustedes se pueden congregar donde quieran, sí, tienen derecho a hacerlo. Somos un pueblo, pero no tienen derecho a no discernir qué es lo que el que está predicando está predicando. Salgan y huyan de esos lugares de perversión en donde el juicio de Dios se acumula para perdición de aquellos, pero no sin antes exhortar al liderazgo para que se arrepientan y para que tengan un encuentro con el Evangelio de Jesucristo. Cada uno de ustedes es libre de congregarse donde guste, pero no tienen derecho a permanecer en iglesias donde no se predica la palabra de la manera correcta, porque ustedes serían participantes de ese pecado. Lo acabamos de estudiar. Tercera de Juan. ¿Qué pasa cuando tú abres las puertas a los apóstatas? Pásale, bienvenido. Eres participante de su pecado. Entonces es lo mismo si tú te congregas en iglesias apóstatas donde no predican el Evangelio de Cristo Jesús. Y tú entras y te dicen bienvenido y tú pasas feliz y contento. Pues ya está, pues eres participante de su pecado. Eventualmente serás como aquellos líderes. ¿Por qué creen, hermanos, que estudiamos en casa nosotros al principio? Bueno, ahorita estamos aquí, ¿verdad? Pero como recordarán, comenzamos estudiando en casa, buscando congregaciones donde podíamos ir, donde se predicara la palabra de verdad. ¿Y qué pasó después de esa búsqueda? Bueno, no buscamos en cada una de las más de 115 iglesias que hay en esta ciudad, porque pues tendríamos que esperar un domingo y otro domingo y otro domingo. No podemos esperarnos todos los domingos hasta encontrar una iglesia que sí prediquen bien. Pues terminamos estudiando en casa. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores viene al mundo en breve a reclamar lo que es suyo. ¿Cómo puede un hombre ignorar que el rebaño no le pertenece para cuidarlo como si fuera la posesión más preciada sobre el planeta? ¿Cómo puede ser poca cosa las personas que están escuchando y tomar a la ligera la palabra de Dios? Y más, tomar a la ligera el propio comportamiento. No es posible recibir la corona de gloria en Cristo Jesús si aquellos líderes vivieron engañando al pueblo para beneficio de ellos mismos. Escuchen, se presentarán también al juicio de condenación aquellos pastores que no profundizaron en las Escrituras y se apresuraron para vivir por ella, y dirán al gran juez: oh Señor Todopoderoso, yo no era apto para guiar a tu pueblo, pero lo hice de corazón y con buenas intenciones. Muchos están ahora por ser arrojados al lago de fuego y azufre, al vivir escuchando mis palabras mentirosas y abundantes en ignorancia. Pero Señor juez, lo hice con buenas intenciones, pensando que te agradaría. ¿Qué creen ustedes que respondería Dios ante esa excusa tan ridícula? Juez, no me mandes al infierno, lo hice de corazón, de verdad, y me esforcé mucho. Era el primero que llegaba, el último que se iba. Sé que muchos de los que me escucharon están por ser arrojados al lago de fuego, pero Señor, yo lo hice para agradarte. Pues ¿cómo? Es mi deber escudriñar las Escrituras y meditar en ellas, y que el Espíritu Santo me santifique y me haga depender cada vez más de la Escritura para edificación de ustedes. Pero es su deber discernir con quién se están congregando o con quiénes se están congregando. Yo no puedo intervenir en esa área. Esa área la desarrollan ustedes en la medida que dependen de las Escrituras, que tienen comunión con el Señor. Pero para aquellos que hablaron de parte de Dios, fundamentados en la sola Escritura y dependiendo de Cristo a través de su corazón revelado en la palabra,
aquellos recibirán la corona de gloria que es en Cristo Jesús. Versículo 5. Pero ellos, otra vez me equivoqué, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Bueno, punto número 1, jóvenes. Cuando un joven atraviesa esa etapa confusa de la vida, tiene buen lugar a donde escuchar consejo, a través de los ancianos de su iglesia local, pues ellos estarán a la orden para guiar a aquel joven según lo agradable a Dios. No hay muchos jóvenes, pero ustedes que atraviesan procesos extraños en la vida, por su desarrollo y posiblemente por el pecado también, tienen buen lugar a donde acercarse y pedir consejo. Bueno, ahorita nada más hay uno, ¿verdad? Pero si la misericordia y gracia del Señor nos beneficia, espero en Él que tengamos más ancianos al cabo del tiempo, para también beneficiar a ustedes, mis hermanos. Muchas veces los padres no dan los mejores consejos, aunque puedan llegar a tener las mejores intenciones. Un consejo, escuchen, lleno, abundante de buenas intenciones, pero ausente de la Biblia y revelación espiritual, seguirá guiando a muerte, aunque provenga de un padre o provenga de una madre. Padres que están aquí. Un consejo lleno de buenas intenciones, pero carente de la Escritura, por muy bueno que parezca ser, sigue guiando a muerte. Sigue guiando a muerte, es a lo único a lo que guía. Por ello, todos deberíamos crecer y madurar en el conocimiento de Dios, para no ofrecer lo único que la carne puede ofrecer: muerte. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si ustedes vienen a mí con un problema y necesitan un consejo, obviamente bíblico, me platican el problema, no esto y aquello, ¿qué me aconsejas? Pero yo no leo la Escritura, yo no conozco a Cristo a través de la Escritura, yo no tengo intimidad con Cristo y les doy el consejo. ¿Qué es lo que les voy a dar? Pura carne, pura mundanidad, pura depravación, puro pecado. Puede ser revestido de palabras bonitas, ¿verdad? Pero al final sigue siendo eso, pecado. Entonces, jóvenes, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos. No lo escuché, pero hay sabiduría. Esto también va para todos. Y esto va enlazado con lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa cuando no hay personas predicando lo que Dios quiere que se predique? Cae el pueblo. Cae el pueblo. Hay personas que tienen 10, 20, 30, 40 años congregándose en una iglesia donde no se predica el evangelio. ¡Qué desperdicio de tiempo! Pero qué desperdicio de tiempo, en verdad. Y qué desperdicio de vida si fallecen en esas doctrinas. Qué triste. Pero qué grande provecho tendrá el joven que tienen padres que aman al Señor más que a este mundo, que viven en santificación constante, profundizan en las Escrituras y las viven para el Señor. Sus consejos llenarán de vida a aquel joven, pues serán guiados por el Espíritu de Dios para enseñar la voluntad del Padre Celestial a esos corazones que laten rápidamente. ¡Qué bendición aquellos que tienen padres que aman al Señor más que todo! Sus consejos están llenos de sabiduría porque son palabra de Dios. Y si lo vemos de esta manera, qué terrible maldición aquellos que tienen padres que no tienen a Dios como lo número uno en sus vidas, porque sus consejos están llenos de muerte. La orden es que seamos sumisos unos a otros. Hipotazo es la palabra sumiso del griego. Significa subordinación, ceder a la amonestación o consejo de uno.
sumisos unos a otros. Dice, sumisos todos al pastor, sumisos todos al anciano, todos al obispo, todos al presbítero. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Sujetos unos a otros. Porque ¿qué pasa si todos están sujetos a mí? Nadie va a venir a enseñarme a mí porque yo lo sé todo. Nadie va a venir a reprenderme, a exhortarme. De nadie voy a pedir consejo, porque ¿quién más me va a aconsejar si yo soy el que os aconseja a ustedes, no? Sujetos unos a otros. Pero cuando una persona responde con altivez, soberbia o una cabeza llena de conocimiento, pero un corazón ausente de amor, esto es abominable para Dios. El Señor dice, el versículo, resiste a los soberbios. Antitazo, resistir, casi lo contrario a sujetarse. Significa ir a la batalla en contra de. ¿Qué significa que el Señor resiste a los soberbios? El Señor se prepara para ir a la guerra en contra tuya. Créeme, tú no quieres a Dios como enemigo. Estábamos viendo en un discipulado con un hermano esta semana, en Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda es una palabra mayor. Es una palabra mucho más profunda que fea. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hablábamos, parece que aquí la vida sigue su curso, y los días pasan, y los meses pasan, y los años pasan. Y ya está, tenemos tiempo para hacer esto y para hacer aquello. Pero cuando llegue ese día, no va a haber ya más tiempo para el arrepentimiento. No va a haber ya más tiempo para querer escuchar la voluntad de Dios y seguirla. Porque horrenda cosa es caer en manos del único Dios vivo. Entonces, cuando no vivimos sujetos unos a otros y decidimos insubordinarnos a nuestros hermanos, entonces Dios, les voy a leer varios versículos. Amós 6:8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Isaías 2:12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y será abatido. Segundo de Samuel 22:28. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Salmos 31:23. Amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Salmo 119:21. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Jeremías 50:31. He aquí, estoy contra ti, arrogante, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Y hay infinidad de versículos donde Dios está hablando a los soberbios, a los arrogantes, a los altivos. Seamos humildes, hermanos. Aprendamos a humillarnos delante del Dios Todopoderoso y seamos sabios al sujetarnos unos a otros en toda buena voluntad, viviendo para agradar a Dios. Seamos sabios para sujetarnos unos a otros, humildes de corazón. No resistiendo a Dios, sino humillándonos delante de Él. Yo nada más te leí 1, 2, 3, 4, 6 versículos, pero hay muchos donde Dios habla a detalle de lo que siente por los soberbios, por los arrogantes, por los altivos. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La iglesia, que no tiene diferencia con el mundo, enseña una cosa: hay que ser mansos,
pero no mensos. ¿Sí o no? Hay que ser mansos, pero no mensos. Eso es lo que le enseña la iglesia, que es igual al mundo. O sea, la falsa iglesia, si lo podemos decir de alguna manera. La palabra de Dios nos enseña a humillarnos constantemente en Dios, soportando todo para la gloria de Cristo Jesús. El mundo, en pocas palabras, te enseña, sé manso, pero no menso. A ver, pues ¿cómo está eso? Sé manso, pero no menso. O sea, sé manso, ten dominio propio, y cuando te ofendan, agrede, entonces devuélveselas. Como que no queda, ¿no? Una cosa con la otra. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Sopórtalo todo. Sopórtalo todo por causa de Cristo. Aquí no vienes a demostrarle nada a nadie, que puedes mucho. O que nadie pasa por encima de ti, que no sé qué. No. Cristo enseñó otra cosa. Todos pasaron por encima de Él. Y Él, nueva noticia, Él es el Maestro. Se supone que es el ejemplo que seguimos. Entonces, ¿por qué si nuestro Maestro soportó todo y todo el mundo le pasó por encima, nosotros queremos pasar por encima de los demás? Ese no es el corazón de un hijo de Dios. Nuestra humillación a Dios es objeto de burla para los que se pierden y están condenados a la destrucción. Pero que eso no te importe, amado hermano y hermana. Que eso no te importe. Humíllate a Dios y a su tiempo recibirás la corona de vida y toda promesa que Dios tiene en tu favor a través de la Escritura. Tu humillación a Dios va a ser algo ridículo para los ojos de los que no tienen fe, de los que están por perderse, por morir. Pero que no te importe eso. No lo tomes en cuenta. Hazlo a un lado y síguete humillando a Cristo Jesús. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No sientes a veces, hermano, que Cristo tarda mucho en venir? Y que de repente tantas cosas están pasando que ya quisieras estar allá. Que quisieras que Él volviera para que te recogiera y fueras levantado, glorificado junto con Él para siempre. ¿No quisieras que de repente ya se acabara todo esto y dejar de sufrir y dejar atrás el pecado y dejar atrás este cuerpo corrupto? No sé tú, pero yo sí, todos los días anhelo que Cristo regrese ese mismo día. Germán, ¿no seas un poquito egoísta? Podrían pensar algunos, ¿no? Tú ya estás seguro de tu salvación, ¿no? Tú ya estás seguro de quiénes perteneces, pero ¿y los demás? Pues no sé qué están esperando los demás para arrepentirse, para correr a la cruz, para conocer a Cristo y recibir su perdón. Yo no sé qué estás esperando si no lo has hecho. Pero en su segunda venida, Él no va a esperar a nadie. Él ya está siendo paciente ahorita. Ahorita su paciencia se revela y se manifiesta al mundo. Pero su paciencia tiene fecha límite. Yo sé que los afanes de este mundo traen ansiedades a nuestras vidas. Pero mira, echa todo eso sobre Jesús. Yo sé que las cosas de este mundo y sus consecuencias, las consecuencias del pecado, nos hacen sentir verdaderamente mal. Causan cosas negativas en nosotros. Pero ¿cuál es la instrucción? Echa todo eso sobre Él. No te corresponde cargar y soportar todo eso, pues carcome la carne hasta hacernos desmayar. Si tú decides soportar todo lo que provoca el pecado y el mundo y sus consecuencias, no te conviene. Te va a hacer 1000 pedazos. Te vas a cansar hasta desmayarte. O hasta morirte. Sin embargo, Jesucristo cuida de nosotros y nos sostiene con su brazo fuerte para hacernos caminar firmes hasta el último momento, cuando desgastados, cansados y muy trabajados, vayamos a Él y Él nos dé descanso.
Aprendamos, hermanos, a llevar el yugo de Jesús sobre nosotros y aprendamos todos y cada uno de nosotros de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, para así hallar descanso para nuestras almas. Hermanos, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Si tú como cristiano sientes el mundo encima de ti aplastándote, no has aprendido esto. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Sí, Dios demanda de nosotros toda nuestra vida y aún así su yugo sigue siendo fácil y su carga sigue siendo ligera. Si tú como cristiano no vives así, no has aprendido a confiar en Jesús y soportas todo ese peso tú solo con tu propio esfuerzo. La santificación no es tuya. La perfección no es tuya. La vida nueva no la procuras tú, no nace de ti. La obediencia no proviene de tu corazón engañoso. Todo esto está en ti como hijo de Dios, pero no nace de tus esfuerzos, sino del poderoso Dios que habita dentro tuyo y te hace caminar para agradar al Rey, del Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de tu vida. Aprendamos pues a descansar en Jesús. Confía en quien creó el universo y se hizo carne para morir por ti, pagando por tu pecado. Ok, vimos varios puntos, lo vamos a dejar hasta aquí. La primera parte, sé sabio. Discierne con quién te congregas. ¿Qué es lo que predican? ¿Va de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no, huye de ese lugar, no sin antes exhortar a ese liderazgo y obviamente predicarles el Evangelio, para que ustedes conozcan cómo deben de ser los hombres que dirigen el cuerpo de Cristo Jesús, que no les pertenece. Y para algún futuro anciano que esté aquí. Y la otra, humillémonos delante de Dios. Humillémonos. Ya no resistas la voluntad de Dios. Ya no resistas la voluntad de Cristo. Porque Él resiste a los soberbios, a los altivos de corazón. Y ya vimos qué significa esa palabra resistir. Él se pone como guerrero en contra tuya. Y Él es Dios, no es cualquier guerrero. Él es Dios de los ejércitos. Así que hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas a través de ella. Tú nos dejas ver, pues, lo que somos. La santidad de tu palabra, Señor, desnuda nuestra carne. No podemos ocultarnos delante de ti. No podemos esconder nada de tu presencia. Pero no vamos a correr avergonzados. Vamos a correr confiados en tu poder, en que tú nos salvas. Tú haces el trabajo dentro de nosotros. Bendito eres por siempre, Señor. Te bendecimos y queremos vivir para honrarte, para hacer lo que te agrada, no para obtener algo de ti, sino porque tú ya lo hiciste todo por nosotros. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.